Yo todavía recuerdo el sonido del teléfono aquel día. Fue un timbre corto, rápido, y cambió todo. Del otro lado, un vecino gritaba que Gabriel había tenido un accidente en la moto. No pensé, no sentí, solo corrí. Cuando llegué al hospital, todo se volvió borroso. Las luces blancas, los pasillos fríos, los uniformes que iban y venían. Y de pronto lo vi. Mi hijo, mi muchacho, mi orgullo. Estaba tendido en una camilla, con tubos en la boca, el rostro hinchado, casi irreconocible. Recuerdo que pregunté algo, no sé qué, y un médico me respondió con un tono mecánico. Está grave, muy grave. Haremos todo lo posible. Todo lo posible. Esa frase se repitió en mi cabeza cientos de veces, como un eco vacío. ¿Qué significa todo lo posible cuando te están hablando de tu hijo? Pasé la primera noche en una silla de plástico, junto a la puerta de la UCI. No podía quedarme adentro, pero tampoco podía irme. Cada vez que alguien abría la puerta, miraba con la esperanza de escuchar algo nuevo. Nada. Solo los sonidos de las máquinas, el olor a desinfectante y el silencio pesado de los hospitales, ese silencio que parece tener vida propia. En algún momento de la madrugada, apoyé la cabeza en la pared y miré el techo. No recé. No sabía cómo hacerlo. Hacía años que no hablaba con Dios. Y esa noche, si lo hubiera tenido delante, no sé si le habría gritado o pedido ayuda. Me acordé de cuando Gabriel era niño y se caía de la bicicleta. Siempre venía corriendo, llorando, y yo le decía que no pasaba nada, que las heridas se curan. Ahora estaba ahí, luchando por su vida, y yo no podía hacer nada. Nada. Los días siguientes fueron todos iguales. Me levantaba sin dormir, caminaba por los pasillos, esperaba a los médicos, firmaba papeles sin entender. La gente me traía café, me hablaba, pero sus palabras se perdían en el aire. Yo solo pensaba en él, en su risa, en cómo me abrazaba con fuerza cuando quería pedirme algo, en las veces que discutimos por tonterías, y en que daría cualquier cosa por volver a oírlo decir, papá. Una tarde, Lucía, una amiga del trabajo, me escribió. No hablábamos desde hacía semanas, pero su mensaje decía, no sé por qué, pero sentí que tenía que enviarte algo. Es una oración que encontré de un joven llamado Carlo Acutis. Léela cuando sientas que no puedes más. No la abrí. La verdad, no quise leer nada que sonara a fe. No estaba listo para eso. Solo dejé el mensaje ahí, sin abrirlo, y guardé el celular en el bolsillo. Esa noche, el médico de guardia me dijo que la presión de Gabriel estaba bajando. No lo decía con frialdad, pero tampoco con esperanza. Y entonces sentí que me desmoronaba. Fui al baño del hospital, cerré la puerta y me miré al espejo. Tenía los ojos rojos, las manos temblando, la cara cansada de tanto dolor. Ahí, solo, dije por primera vez en voz alta, Dios, si estás ahí, no me lo quites. No me lo quites, por favor. No fue una oración, fue un grito ahogado, una súplica desesperada. Y cuando volví a la sala de espera, mi celular vibró. Era el mismo mensaje de Lucía, el que no había abierto. Pero esta vez apareció una notificación distinta. Reenviado hace 1 hora. Pensé, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo ahora? Miré la pantalla. Leí el nombre, Carlo Acutis, y por alguna razón sentí curiosidad. No lo abrí todavía. Solo lo guardé, como quien siente que algo importante debe ser leído en otro momento. Esa noche, mientras el hospital dormía, entré a la habitación de Gabriel. Me dejaron quedarme unos minutos. Me acerqué a su cama, le tomé la mano y le hablé bajito, sin saber si podía escucharme. Le conté cosas tontas, que el perro lo esperaba, que su mamá lo soñaba cada noche, que todos lo queríamos de vuelta. En un momento,
una enfermera entró para revisar los monitores. Me miró con suavidad y dijo: «A veces los milagros no vienen rápido, señor, pero llegan». No supe qué contestarle. Solo asentí, intentando creerle. Cuando salió, apoyé mi frente sobre la mano de Gabriel y me quedé así, largo rato. El celular vibró otra vez, pero no lo revisé. Me sentía vacío, agotado, hasta que de repente me di cuenta de algo. Las lágrimas ya no caían por rabia, sino por cansancio. Y entre ese cansancio, algo muy pequeño se movió dentro de mí. Una chispa, una voz que decía: «Aún no terminó». No sé de dónde vino. No sé si fue Dios, o mi mente, o la fe que empezaba a despertar sin que yo lo supiera. Pero esa noche dormí unos minutos por primera vez. Y cuando desperté, con el sol entrando por la ventana, lo sentí claro. Algo estaba por cambiar. Los días en el hospital se convirtieron en una especie de túnel sin salida. Perdí la noción del tiempo. Amanecía sin darme cuenta y las noches se confundían con la luz artificial del pasillo. A veces me preguntaba qué día era, pero ya no importaba. Todo giraba en torno a un solo hecho. Gabriel seguía ahí, inmóvil, conectado a esas máquinas que marcaban el ritmo de su vida. A veces me parecía escuchar su voz en los pasillos, y cuando me daba cuenta de que era solo mi imaginación, el silencio se volvía insoportable. Aprendí a leer los sonidos de los monitores, como si fueran un idioma secreto. Cuando el pitido era más rápido, mi corazón latía con esperanza. Cuando bajaba, sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Los médicos decían poco. «Sigue estable, sin cambios. Hay que esperar». Palabras vacías, pero yo me aferraba a ellas como si fueran promesas. En esos días, empecé a observar a las personas que pasaban por el hospital. Algunos lloraban en los pasillos, otros rezaban en la capilla. A veces me quedaba mirando a los que rezaban. No porque quisiera unirme, sino porque en ellos veía algo que yo había perdido: la certeza de que alguien los escuchaba. Una tarde, mientras tomaba un café amargo en el pasillo, una enfermera se sentó cerca de mí. Me preguntó por mi hijo con una voz suave, casi maternal. Le conté lo básico. Cuando terminé, me dijo: «Yo también tengo un hijo. No sé lo que usted está viviendo, pero sé lo que se siente amar tanto a alguien que uno daría la vida por él». Esa frase me tocó más de lo que esperaba. Antes de irse, me dejó una pequeña estampa doblada. «Guárdela», me dijo. «Es de Carlo Acutis. Él ayuda mucho a los padres que sufren por sus hijos». Me quedé con la estampa en la mano, sin saber qué hacer. Era la imagen de un joven con una sonrisa tranquila, con mochila al hombro. En la parte de atrás, una frase en italiano: «La Eucaristía es mi autopista hacia el cielo». No entendí el sentido, pero por algún motivo, esa sonrisa me dio paz. La guardé en el bolsillo. Esa noche, Lucía volvió a escribirme. Me preguntó cómo estaba y si había leído el mensaje que me había mandado. Le dije que no. Me insistió: «Léelo cuando estés listo, no antes, pero no lo ignores». Su insistencia me molestó al principio. No quería que nadie me hablara de fe ni de esperanza. Pero cuando terminó su mensaje con «Estoy rezando por Gabriel», algo se quebró dentro de mí. Sentí vergüenza. Ella estaba rezando y yo no era capaz ni de mirar al cielo. Al día siguiente, decidí salir a caminar un poco fuera del hospital. El aire fresco me dolía en la cara. Miré a la gente pasar y me pregunté cómo seguían viviendo, riendo, planificando, mientras mi mundo se desmoronaba. Volví a mirar el celular y otra vez vi el nombre Lucía. No abrí su mensaje todavía, pero lo sostuve un rato en la mano. Era como si pesara más de lo normal, como si dentro de ese pequeño mensaje hubiera algo que esperaba pacientemente a ser descubierto. Cuando volví a la habitación, me dejaron entrar un rato a ver a Gabriel. Su rostro estaba más pálido que nunca. Le tomé la mano y la sentí fría.
pero no inerte. La acaricié despacio, hablándole en voz baja. Hijo, si puedes oírme, no te rindas. Yo estoy aquí. No me voy a ir. En un momento tuve la sensación de que sus dedos se movían, apenas, un roce mínimo. Me asusté, pero las máquinas seguían igual. Pensé que era mi imaginación, y sin embargo, ese instante me bastó para seguir respirando. Cuando salí, encontré una capilla pequeña junto al pasillo. No recordaba haberla visto antes. Entré sin pensar. Había una sola persona dentro, una mujer mayor, arrodillada, con un rosario entre las manos. Me senté en la última fila, en silencio. No recé, solo miré el altar. Había una luz tenue, cálida, que caía sobre una cruz simple. Y allí, frente a ese silencio distinto, algo cambió. No sé si fue una presencia, un pensamiento o un suspiro dentro de mí, pero sentí que no estaba solo. Esa noche, cuando volví a la sala de espera, abrí finalmente el mensaje de Lucía. Mi corazón latía con fuerza. Lo primero que vi fue una imagen de Carlo Acutis, la misma sonrisa que en la estampa, y debajo, un texto que comenzaba con las palabras: cuando todo parezca perdido, confía en el amor que no se ve. No seguí leyendo. Cerré el teléfono y me quedé mirando el techo. No podía hacerlo. No todavía. Pero esas palabras se me quedaron grabadas. El amor que no se ve. Desde esa noche, empecé a hablar con Gabriel como si él pudiera responderme. No siempre con palabras. A veces solo en silencio. Me di cuenta de que había pasado días enteros sin decir su nombre en voz alta. Así que empecé a hacerlo. Gabriel. Lo repetía despacio, una y otra vez, como si pronunciar su nombre lo mantuviera cerca. En una de esas madrugadas, mientras le hablaba, sentí que las luces de la habitación se atenuaban y el pitido del monitor se volvió más suave. No era un cambio médico. Era algo más. Algo que no se puede explicar con razones. Me acordé de la mujer en la capilla, del gesto amable de la enfermera, del mensaje que no me atrevía a leer por completo. Todo eso empezó a entrelazarse dentro de mí, como si el cielo estuviera intentando llegar, pero yo seguía con la puerta cerrada. Al amanecer, tomé la estampa de Carlo Acutis del bolsillo y la puse sobre la mesa de noche, al lado de la cama de mi hijo. No recé, solo le hablé. No sé quién eres, muchacho, pero si puedes escucharme, ayúdame a no rendirme. Fue la primera vez que pronuncié su nombre con fe, aunque fuera una fe débil. Y algo curioso ocurrió. El celular vibró en ese instante. Era Lucía otra vez. Cuando termines de hablar con Dios, decía su mensaje, abre la oración. Te hará bien. No lo hice aún, pero ya no sentía rabia. Por primera vez desde el accidente, una calma suave empezó a crecer dentro de mí. No era alegría ni esperanza completa, solo una tregua entre mi dolor y mi alma. Una especie de silencio nuevo, como si algo se preparara. Esa noche, antes de dormirme, toqué la mano de mi hijo y susurré: si tú vuelves, te prometo que voy a creer. Y mientras decía eso, escuché mi propia voz quebrarse. No era una promesa para él, era una promesa para mí. No sabía que, en los días siguientes, esas palabras serían puestas a prueba de la manera más profunda. Esa mañana llegué más temprano que de costumbre. El cielo estaba pálido y el pasillo del hospital tenía ese olor a café recalentado y desinfectante que uno aprende a reconocer con los ojos cerrados. Saludé con la cabeza a la recepcionista, que ya me identificaba por la mirada, y caminé hacia la UCI con la sensación de que algo, no sabía qué, había cambiado muy levemente. No eran los números de los monitores, no era un diagnóstico. Era como si dentro de mí se hubiera encendido una lámpara pequeña después de semanas de oscuridad. Tal vez era el cansancio haciéndome trucos,
pero me aferré a esa chispa como quien sostiene un fósforo en medio del viento. Me permitieron entrar unos minutos antes y acerqué la silla hasta la cama de Gabriel. Su piel estaba fría, pero no tanto como antes. Le hablé de cosas simples, sin preparar nada, de la vecina que preguntaba por él, del perro que se quedaba frente a la puerta todas las tardes, de su mamá que le dejaba mensajes de voz aunque él no pudiera oírlos. Hablé también de la estampa de Carlo Acutis que había dejado sobre la mesa de noche y casi sin pensarlo, la tomé y la apoyé con cuidado sobre la sábana, cerca de su mano. «No sé cómo funciona esto, hijo», le susurré, «pero si hay una manera de que el cielo nos escuche, quiero que la encuentre». Mientras decía eso, sentí una punzada en el pecho. No era tristeza, era vergüenza por haber tardado tanto en pronunciar algo parecido a una fe. Salí de la UCI cuando me pidieron y me quedé en la sala de espera, mirando el teléfono sin saber muy bien qué quería buscar. Abrí el chat con Lucía y vi el mensaje que había evitado leer completo. Lo abrí. Debajo de la imagen de Carlo había un párrafo corto, como una explicación hecha con cariño. Él amaba a Jesús en la Eucaristía y decía que Dios está cerca en lo cotidiano, en lo simple. Esta oración me ayudó cuando pensé que ya no podía más. Y a continuación, un archivo de texto que yo no había abierto. Mi dedo tembló antes de tocarlo. Sentí miedo de que leerlo fuera como firmar un contrato con la esperanza, y me aterraba que la esperanza volviera a romperse. Pero la verdad es que ya estaba roto, y no tenía nada más que perder. Abrí el archivo. Era sencillo, claro, sin palabras complicadas. Lo leí en silencio primero, dejando que cada línea cayera dentro de mí despacio, como agua en tierra seca. Luego lo volví a leer en voz baja, saboreando la humildad de cada pedido. Supe, sin dudas, que era la oración que necesitaba. No era magia, no era un atajo, no prometía un sí inmediato. Era una manera de sostenerme en aquel que, si quería, podía sostener también a mi hijo. Me levanté de la silla, caminé hasta la capilla pequeña del hospital y con el teléfono en la mano, la recité por primera vez, en voz apenas audible, como quien entrega un secreto. Es la misma oración que después compartí con todos para que pudieran rezarla también. Señor Jesús, en tu presencia pongo a mi hijo Gabriel. No entiendo este camino, me duele y me asusta, pero creo que tú no me abandonas. Por la intercesión de Carlo Acutis, enséñame a confiar cuando todo parece oscuro. Mira nuestras lágrimas y sostén nuestra fe. Si mis manos tiemblan, toma tú las suyas. Si mi corazón se cansa, recuérdame que tú sigues aquí. Jesús, que en la Eucaristía te haces cercano, entra en esta habitación, toca su cuerpo y calma mi alma. Madre María, cúbrenos con tu manto. Carlo, amigo del cielo, ruega por nosotros. Amén. Cuando terminé, no se movió nada a mi alrededor. La luz era la misma. El ruido lejano de los carros de limpieza seguía su curso. La mujer que rezaba unas filas adelante ni siquiera se dio vuelta. Pero por dentro, algo sí había cambiado. No fue alivio inmediato ni una ola de emociones. Fue más bien un estoy, una certeza pequeña, firme, como si el cielo hubiera dado un paso hacia mí y se quedara quieto, esperando mi siguiente paso. Me quedé sentado un rato más, respirando hondo, y repetí en silencio: Carlo, si tú puedes, enséñame a confiar. Volví a la UCI con un ánimo distinto, no con triunfalismo, no con promesas, sino con la disposición de sostener el día, solo este día. Le tomé la mano a Gabriel y, esta vez, en voz audible, recité la oración entera junto a su cama. A la mitad, sentí que se me quebraba la voz y me detuve. Perdona, hijo, le dije, estoy aprendiendo. Terminé la oración, la guardé en el bolsillo y pedí a la enfermera si podía dejarla impresa al lado de su cama. Ella me miró con una delicadeza que no olvidaré y me dijo que sí,
que incluso podía pegarla con cinta al borde de la mesa. Lo hice con cuidado, como si estuviera enmarcando algo valioso, y regresé a la sala de espera con un cansancio distinto, uno que no me hundía, sino que me dejaba respirar. Esa tarde, Lucía me escribió de nuevo. No me presionó. Solo preguntó, ¿pudiste leerla? Le respondí que sí, que la había rezado. Casi pude sentir su sonrisa detrás de la pantalla cuando envió un corazón y agregó, no te sueltes, Dios no llega tarde. La frase me acompañó durante horas. Dios no llega tarde. Pensé en todas las veces que esperé respuestas inmediatas, en el modo torpe en que siempre quise controlar hasta lo que no depende de mí. Por primera vez, acepté que mi parte era amar, permanecer y repetir esa oración aunque mi voz temblara. Si el cielo se había acercado, no sería yo quien lo empujara lejos por miedo. En la tarde hubo un pequeño susto. Uno de los monitores hizo un pitido fuera de ritmo y el equipo entró rápido a revisar. Me quedé paralizado junto a la puerta, con la garganta seca. Fueron segundos, tal vez un minuto, pero el tiempo se estiró como un hilo fino a punto de romperse. Luego todo volvió a su curso, y la doctora me explicó con calma que a veces ocurrían variaciones momentáneas, que estaban atentos. Sentí la tentación de derrumbarme, de decir que todo era inútil. Sin embargo, algo de la oración me sostuvo. Si mis manos tiemblan, toma tú las suyas. Repetí esa línea una y otra vez, como quien se aferra a una cuerda en medio del río. No para obligar a Dios a nada, sino para no soltarme de él. Al caer la noche, volví a la capilla. Estaba vacía. Encendí una vela y la puse a los pies de una imagen sencilla de la Virgen. Me senté en la última fila y saqué el teléfono para rezar de nuevo. Esta vez, al terminar, añadí mis propias palabras. Jesús, no sé qué vas a hacer, no te lo exijo, pero si quieres, si es tu voluntad, regálame un signo para no desfallecer. No un milagro grande todavía, solo un signo para sostener este corazón. Me quedé en silencio, sin esperar luces ni visiones. Lo único que quería era salir de la capilla con la fuerza suficiente para atravesar otra madrugada. Al regresar al pasillo, el celular vibró con un mensaje de un grupo de oración al que me había unido hacía meses y que casi nunca leía. El texto decía, no temas. Cuando creas que ya no puedes, recuerda que Él ya está allí. Me detuve, con el pulso acelerado, y miré alrededor por puro instinto, como si alguien me hubiera hablado al oído. Pensé en la enfermera que había pegado la oración, en Lucía mandándome corazones, en la luz tranquila de la capilla, y sentí gratitud. No por los resultados, que aún no veía, sino por el mínimo oxígeno espiritual que empezaba a respirar. Esa noche, al lado de la cama de Gabriel, hice algo nuevo. En lugar de pedir sin parar, empecé a agradecer por lo poco, por lo casi invisible. Gracias por esta silla donde puedo quedarme cerca. Gracias por las manos de la enfermera que lo tratan con cuidado. Gracias por una oración que no me humilla con promesas falsas, sino que me abraza con verdad. Gracias por este joven del cielo que, sin conocerme, me enseña a mirar hacia Dios en medio del dolor. Mientras agradecía, me pareció ver que el rostro de mi hijo estaba menos tenso, como si el sueño, ese sueño profundo y hondo, hubiera encontrado un cauce más sereno. No lo tomé como un cambio clínico, no estaba listo para creer en eso, pero lo guardé como quien guarda una semilla. Antes de dormirme en la silla, apoyé la frente en el borde de la cama y susurré, casi sin voz, una parte de la oración. Jesús, entra en esta habitación. Y entonces, sin que nada extraordinario pasara, sentí paz. No una paz ruidosa, sino la clase de paz que te permite cerrar los ojos aunque el mundo siga temblando. Me dormí así, con la mano de Gabriel entre las mías, y con la certeza, pequeñita pero real, de que la puerta que separa la tierra del cielo
se había quedado entreabierta. Y todavía no sabía que, cuando esa puerta se abriera del todo, llegaría primero una nueva señal al teléfono, y que vendría justo a tiempo. Esa madrugada fue distinta. El hospital estaba en silencio, un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Había dormido poco, con la cabeza apoyada en la cama de Gabriel. Cuando abrí los ojos, la luz del pasillo entraba apenas por la puerta entreabierta. Me quedé un rato observándolo, tratando de memorizar cada detalle de su rostro, como si temiera que en cualquier momento se desvaneciera. Su piel tenía un tono más cálido, o quizás era solo la luz. A veces uno ve lo que necesita ver para seguir resistiendo. A las 7 entró el médico de turno, revisó los monitores, movió la cabeza con un gesto neutro y dijo: «Todo sigue igual, señor». Esa frase, que antes me hundía, ahora ya no me rompía. Sentía que había algo más allá de los números, algo que los aparatos no podían medir. Tal vez la oración que pegamos junto a su cama estaba haciendo su trabajo silencioso, o tal vez era solo mi fe tambaleante tratando de sostenerme. Pero había paz, y eso bastaba. Salí un momento al pasillo y me encontré con la enfermera que había estado conmigo desde el primer día. Me sonrió y me ofreció un vaso de agua. «Usted ha cambiado, ¿sabe?», me dijo. «Antes llegaba con los ojos llenos de miedo, ahora tiene algo distinto, como si supiera que no está solo». Me quedé sin respuesta. Lo único que pude decir fue: «Estoy aprendiendo a creer, aunque todavía me cuesta». Ella asintió, me dio una palmada en el hombro y se fue. Sus palabras me acompañaron todo el día. Al mediodía decidí volver a la capilla. Necesitaba silencio. Encendí una vela y recé la oración de nuevo. Cada línea tenía un peso distinto ahora. Cuando dije «Jesús, entra en esta habitación», sentí un calor en el pecho que no sabría describir. No era físico, era como una certeza suave, como si esas palabras ya hubieran sido escuchadas mucho antes de pronunciarlas. Me quedé en silencio largo rato, y al salir, un sacerdote anciano estaba a la puerta. Me detuvo con una sonrisa amable y me dijo: «¿Por quién reza, hijo?». Le conté la historia de Gabriel, del accidente, de la oración que una amiga me había enviado. Él asintió lentamente y respondió: «Dios usa los corazones de los otros para llegar al nuestro. Carlo fue uno de esos corazones». Me bendijo y me entregó un pequeño rosario azul. «Llévelo no como amuleto, sino como compañía». Lo acepté. Era liviano, casi imperceptible en la mano, pero me dio una fuerza que no esperaba. Esa tarde, el cielo se cubrió de nubes y comenzó a llover. Me senté junto a la ventana del pasillo, mirando las gotas deslizarse por el vidrio. Saqué el celular y abrí el grupo de oración que me había mandado aquel mensaje la noche anterior. Había una nueva publicación. «Reza por quienes esperan milagros en el silencio. Dios escucha incluso el suspiro». Sentí que era para mí. Cerré los ojos y recé con el corazón apretado, sin pedir nada nuevo, solo agradeciendo por la posibilidad de seguir ahí. En ese momento, un trueno retumbó a lo lejos, y recordé algo que Gabriel solía decir cuando era niño: «Papá, cuando truena, Dios está aplaudiendo». Sonreí, y por primera vez en semanas, no me dolió recordar. Al caer la noche, el médico jefe me pidió hablar. Me llevó a una sala pequeña y me explicó, con voz prudente, que el cuerpo de Gabriel empezaba a mostrar signos de fatiga. «No quiero que pierda la esperanza, pero debe prepararse para cualquier desenlace». Asentí sin decir una palabra. No lloré, no grité. Salí al pasillo con la mente en blanco. Caminé hasta la capilla otra vez, pero estaba cerrada. Me quedé frente a la puerta, con el rosario en una mano y el teléfono en la otra. No sabía qué hacer, así que volví a abrir la oración. La leí de pie, en voz baja, como quien lanza una cuerda al cielo. Cuando terminé,
Añadí: Jesús, no entiendo tus tiempos, pero no me quites la fe. No ahora. Regresé a la habitación y me senté junto a Gabriel. La enfermera estaba ajustando el suero. Me miró y dijo: Está tranquilo. Puede hablarle, señor. A veces escuchan. Le tomé la mano y empecé a contarle cosas que no le había dicho nunca. Le hablé de mis miedos, de las veces que no supe ser un buen padre, de cómo su risa me salvaba los días más duros. Le pedí perdón por haber dudado de Dios y por haberme alejado de la fe. Si puedes oírme, hijo, solo quiero que sepas que ya no tengo miedo, que te amo y que confío, pase lo que pase. Me quedé en silencio y por un segundo me pareció sentir un leve movimiento en sus dedos. Fue tan sutil que pensé que lo había imaginado, pero algo en mí sabía que no. Eran casi las 11 cuando el hospital quedó en penumbra. Afuera seguía lloviendo y el sonido de las gotas era lo único que rompía el silencio. De repente, mi celular vibró sobre la mesa. No lo esperaba. Lo tomé y lo que vi me hizo quedarme inmóvil. Era un mensaje nuevo, enviado desde el mismo grupo de oración, pero fechado con una hora extraña, 20:43. Sin embargo, en mi reloj eran las 23:17. El mensaje decía: Cuando creas que ya no hay esperanza, mira a Dios. Él ya está obrando. Me quedé mirando la pantalla sin entender. Había algo más, una pequeña imagen adjunta. La abrí. Era una foto de Carlo Acutis con una cita en el pie. La tristeza es mirar hacia uno mismo. La felicidad es mirar hacia Dios. Sentí un escalofrío. Era como si la respuesta hubiera llegado justo en el momento exacto. Miré a mi hijo y susurré: ¿Tú hiciste esto? Me reí nervioso. No sabía si llorar o sonreír. En ese momento, la enfermera entró rápido, mirando los monitores. Tranquilo, solo una variación, dijo. Yo me quedé de pie, sin moverme, mirando los números. La línea del pulso, que había permanecido plana y monótona durante horas, dio un salto leve. Un cambio apenas perceptible, pero real. Puede ser un reflejo, dijo ella. A veces pasa. Asentí, pero mi corazón sabía otra cosa. Me acerqué a su oído y repetí despacio la última frase de la oración. Carlo, amigo del cielo, ruega por nosotros. Luego añadí: si estás aquí, quédate, no te vayas todavía. Sentí el impulso de tomar el rosario y pasarlo por su mano. Lo hice con cuidado. Su piel estaba tibia. Me quedé así, rezando en silencio, sin mirar los monitores, solo escuchando el ritmo de su respiración. Pasó 1 minuto, tal vez 2. La enfermera, que seguía revisando, frunció el ceño. Esto es raro, murmuró. Los valores están subiendo. Me acerqué más. ¿Qué significa eso?, pregunté, temblando. No lo sé, respondió, pero siga rezando. Y eso hice. Repetí la oración, palabra por palabra, hasta que el corazón de mi hijo marcó un nuevo ritmo, más firme, más constante. La enfermera salió corriendo a buscar al médico. Yo me quedé ahí, llorando sin control, con las manos apretadas sobre las suyas, repitiendo: gracias, gracias, gracias. No sé cuánto tiempo pasó hasta que entró el doctor. Revisó los aparatos, se quedó en silencio largo rato y dijo en voz baja: esto no debería pasar así, pero su hijo está respondiendo. Me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. No puedo explicarlo, pero siga haciendo lo que estaba haciendo. Yo solo asentí, sin poder hablar. Y mientras el ruido de los pasos y las voces llenaba la habitación, mi celular volvió a vibrar. Miré la pantalla. Era el mismo mensaje que había llegado minutos antes, repetido, como si alguien lo reenviara de nuevo. Cuando creas que ya no hay esperanza, mira a Dios. Él ya está obrando.
Esa fue la última señal antes de que todo cambiara. Nunca olvidaré ese momento. Todo ocurrió en segundos, pero cada segundo se sintió eterno, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para dejar espacio al milagro. El sonido de los monitores cambió de tono, el ritmo cardíaco de Gabriel comenzó a acelerarse y la enfermera llamó al médico con una voz que mezclaba miedo y asombro. Yo no podía moverme. Me quedé allí, con las manos aún sobre las suyas, mirando los números subir, sin atreverme a creer lo que veía. El médico entró corriendo, revisó los aparatos, pidió silencio. Todos en la sala parecían contener la respiración. Tocó el pecho de Gabriel, observó la pantalla, luego volvió a mirarme. Su hijo está respondiendo. No entiendo cómo, pero está reaccionando. Quise preguntar algo, pero no me salía la voz. Solo logré balbucear. ¿Despertó? Él negó con la cabeza. No todavía, pero hay actividad cerebral. Su corazón está más fuerte y sus reflejos... Mire. Acarició la mano de mi hijo y, de pronto, uno de sus dedos se movió. Fue leve, como el aleteo de un pájaro, pero tan real que me derrumbé. Caí de rodillas junto a la cama, con las lágrimas corriendo por mi cara, repitiendo sin parar la misma frase. Gracias, Jesús. Gracias, Carlo. Gracias. No sabía si estaba rezando o llorando, pero sentía que cada palabra era un hilo que unía el cielo con esa habitación. Los minutos siguientes fueron confusos. Entraron más médicos, hicieron pruebas, tomaron notas, hablaban entre ellos en voz baja. Yo no escuchaba nada. Solo veía el pecho de mi hijo subir y bajar con un ritmo nuevo, distinto. Cuando uno de ellos me dijo que podían estabilizarlo sin respirador auxiliar, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era solo alivio, era una mezcla de temor, gratitud y una sensación imposible de describir, como si algo invisible me envolviera por completo. Afuera comenzó a llover de nuevo, pero no era una lluvia triste. Las gotas golpeaban las ventanas con un sonido suave, casi musical. Miré el reloj. Eran las 23:43. Recordé el mensaje que había llegado minutos antes. Cuando creas que ya no hay esperanza, mira a Dios. Él ya está obrando. Y entendí. Esa no había sido una coincidencia. Era un aviso, un susurro del cielo. Lucía me escribió justo en ese momento. Estoy rezando. Siento que algo bueno está pasando. Le respondí con una sola palabra. Sí. No pude decir más. Ni siquiera sabía cómo explicarlo. Todo lo que sentía era un temblor en el alma. Una certeza profunda de que Carlo estaba allí, de algún modo, intercediendo, acompañando. Horas después, los médicos me dejaron quedarme a solas con él. El silencio volvió a llenar la habitación, pero ya no era un silencio de miedo, sino de reverencia. Me acerqué a su oído y susurré. Volviste, hijo. Gracias por volver. No esperaba respuesta, pero un suspiro suave escapó de sus labios, como una brisa leve. No abrió los ojos, pero fue suficiente. Lo abracé con cuidado y sentí el calor de su piel. Era real, vivo. Pasé el resto de la noche despierto, sin querer perder ni un instante. Me descubrí rezando una y otra vez la oración de Carlo, ya no como súplica, sino como gratitud. Cada palabra tenía un sabor distinto. Gracias, Jesús, por entrar en esta habitación. Y al decirlo, comprendí que no solo había entrado allí, también había entrado en mí. A la mañana siguiente, los médicos confirmaron lo que nadie podía explicar. No hay razón científica clara para esta recuperación, dijo uno de ellos, mirando las hojas de registro. Es como si su cuerpo hubiera decidido volver a luchar. Yo sonreí, con lágrimas en los ojos, y respondí, no fue su cuerpo, fue su alma. Nadie dijo nada más. Algunos bajaron la cabeza, otros simplemente se quedaron en silencio.
Gabriel despertó por completo 3 días después. Abrió los ojos despacio, confundido, mirando a su alrededor. Yo estaba allí, con la misma ropa de siempre, el corazón latiendo tan fuerte que me dolía. Cuando nuestras miradas se encontraron, su voz salió apenas como un murmullo. «Papá». No pude responder. Solo lo abracé. Sentí su respiración, su calor, su vida. Todo. Los monitores marcaban su ritmo, y en ese pitido constante escuché la voz de Dios diciendo: «Estoy aquí». Los médicos lo llamaron recuperación espontánea, pero yo sabía la verdad. No fue espontánea, fue gracia. Y no lo digo por repetir una palabra bonita, sino porque la viví, porque la sentí atravesar mi cuerpo como una corriente de amor que no viene de la tierra. Desde ese día, cada vez que alguien me pregunta qué pasó, les digo la verdad más simple. Dios me devolvió a mi hijo a través de la oración y la fe de un joven llamado Carlo Acutis. El hospital se volvió mi templo durante esas semanas. Cada enfermera, cada doctor, cada persona que nos miraba con asombro era testigo de algo que no se puede escribir en los informes médicos. Cuando nos dieron el alta, pasé por la capilla una última vez. Dejé una copia de la oración doblada en el banco con una nota: «Para quien necesite creer de nuevo». Meses después, viajamos con Gabriel a Asís. No planeamos el viaje, simplemente sentimos que debíamos hacerlo. Al llegar al santuario donde descansan los restos de Carlo, me temblaban las manos. Gabriel caminaba lento, todavía recuperándose, y cuando nos acercamos al altar, le dije: «Él te ayudó, hijo, no lo olvides». Gabriel, con esa sonrisa suya que siempre fue mitad timidez y mitad luz, respondió: «Papá, yo soñé con él». Lo miré sorprendido. «¿Con Carlo?». Él asintió. «Sí, estaba vestido con una mochila roja. Me dijo que no tuviera miedo, que Dios me esperaba despierto». No supe qué decir. Solo lo abracé fuerte. Desde ese día, rezo la misma oración cada mañana. No para pedir, sino para agradecer. La repito por otros padres que esperan en pasillos fríos, por los que ya no saben cómo seguir creyendo, por los que piensan que Dios se olvidó de ellos. Les digo lo que aprendí en ese hospital. A veces, el milagro no llega con un ruido fuerte, sino con un mensaje en el momento justo. Hoy, cada vez que escucho el sonido de un teléfono, recuerdo aquel mensaje que cambió todo. Cuando creas que ya no hay esperanza, mira a Dios. Él ya está obrando. Esa frase vive en mí. Y si tú la estás escuchando ahora, quizás no sea coincidencia. Quizás, igual que aquel día conmigo, el cielo está intentando hablarte también.